Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Están ingresando. Muy buenas tardes. Hoy es día 25 de abril. Feliz día del ADN para todos. Justo este ciclo de webinars se está organizando dentro de esa celebración y en Solca, por segundo año consecutivo, estamos haciendo la celebración todo el mes de abril. Así que la verdad que para un día tan especial como hoy, Día del ADN, tenemos una expositora estupenda que paso a presentar a continuación y es la doctora Teresa González Martínez, doctora en Ciencias, PhD, por la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó su tesis estudiando la regulación del ciclo celular mediante inhibidores de quinasas en células derivadas de ratones transgénicos sin retinoblastoma en la misma universidad, la cual se encuentra en Galicia, España. Durante 15 años fue coordinadora de la sección de citogenética oncohematológica en la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, centro de referencia en Galicia. En 2017 se incorporó al grupo de citogenética molecular de oncohematología del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca e Instituto de Biomedicina de Salamanca. Desde entonces trabaja en el centro y en el Hospital Universitario de Salamanca en el valor pronóstico de varias anomalías citogenéticas en varios problemas hematológicos, en el diagnóstico de las neoplasias hematológicas y la implementación de secuenciación de próxima generación en el ámbito clínico. Sin más, quiero darle la bienvenida. Por favor, Teresa, es tuya la sala. Bueno, en primer lugar quiero saludar a todo el mundo. Buenas tardes para vosotros, buenas noches desde aquí, desde Salamanca. Y nada, agradecerle muchísimo a Paola, pues compartir con vosotros este ciclo de conferencias. Para mí, bueno, es un gusto continuar con Paola y compartir con vosotros, bueno, pues un poco nuestra experiencia. Y sin más, comentaba antes de habernos abierto al público que cambié un poco la idea de lo que os quería contar y voy a hacer una primera parte para dar la visión de cómo está en el momento actual la genética de la leucemia aguda linfoblástica, porque ha habido una revolución enorme en los últimos 3 años. Siempre había sido un poco el patito feo en la hematología, pero realmente con las nuevas tecnologías pues ha cambiado radicalmente el panorama. Y esto sería una primera parte, espero no aburriros, no ser muy extensa. Y entonces me gustó mucho poder hacer una segunda parte que sea práctica, de contaros un poco cómo trabajamos en Salamanca, qué protocolos tenemos en España, porque estamos, bueno, protocolos nacionales. Y bueno, espero que estas dos partes complementarias pues sirvan para aprender un poquito más y sobre todo, bueno, para compartir nuestras experiencias. Y sin más, bueno, pues comienzo con la parte más teórica, que es de ver el panorama que tenemos hoy en día en la leucemia aguda linfoblástica, centrándonos sobre todo en la B, que es la que más estudiamos en Salamanca. Como todos sabéis, la leucemia aguda linfoblástica pues es una hemopatía de células precursoras linfoides que puede ser de linaje B o de linaje T. Hay muchos subtipos que básicamente de forma inicial se definen por alteraciones estructurales, que suelen ser todos eventos driver y primarios. Pero en muchos casos también se necesitan de mutaciones secundarias para dar lugar a la leucemogénesis. La prevalencia, sabéis que estas alteraciones son muy diferentes según de qué edad estemos hablando, porque la linfoblástica realmente yo siempre digo que es
una enfermedad diferente si hablamos de niños y si hablamos de adultos. Y esto lo vamos a ver un poco. Y es importante, bueno, hacer una buena clasificación inicial, porque esto nos sirve, como veremos, para el pronóstico de esa entidad. Y en muchos casos, también como veremos, cómo avanza la farmacología, porque tenemos dianas terapéuticas. Y también los avances pues, nos han ayudado a conocer mucho sobre la evolución clonal de la enfermedad. Y esto, a su vez, nos ayuda a conocer mejor cómo son las recaídas, que siguen siendo un poco pues, la piedra en el camino, incluido en los niños, que sabéis que bueno, la mayoría se cura, pero cuando hay recaídas, pues el pronóstico es infausto. De forma muy breve, de nuevo, pues decir que hay una serie de alteraciones driver, mayoritariamente van a ser aneuploidías, translocaciones, aunque en las nuevas clasificaciones alguna mutación puntual como evento iniciador. No nos olvidemos que ya conocemos que hay variantes genéticas que predisponen a la leucemia aguda linfoblástica. Ya empezamos a introducir aquí toda esta parte germinal, que es un campo nuevo en la hematología, no solo en la linfoblástica, lo es mucho más en la mieloblástica, pero también en la linfoblástica. En muchos casos vamos a necesitar eventos secundarios para el desarrollo de la leucemia, eventos cooperantes. Y como sabéis, cuando hay una recaída, podemos volver a ver el clon inicial o bien van a aparecer mutaciones nuevas, incluso algunas derivadas del propio tratamiento de la propia leucemia linfoblástica. Y os decía que realmente el giro comenzó pues, en el año 2019. Este es el artículo, yo creo que top 10, es un Nature Genetic de WHO, en el que, como veis aquí, este esquema que tenemos aquí, pasamos de tener 4 o 5 translocaciones, que era con lo que clasificábamos todo, pues a tener casi 20 tipos en solo la linfoblástica B. Esta representación es por expresión génica, que es una de las técnicas que utilizamos hoy en día también para identificar alguna de estas entidades. Y a partir de aquí y de este artículo, como os digo, del 19, fijaros que es muy diferente las alteraciones que vamos a ver dependiendo de la edad, en niños, en jóvenes adultos, en personas adultas ya. Pero podemos hablar de aneuploidías, que lo vamos a ver en más detalle, bajas, altas, amplificaciones. Tenemos un elenco bastante amplio de nuevas translocaciones con nuevos genes. Tenemos alteraciones puntuales, mutaciones puntuales, algunos reordenamientos dobles que marcan entidades diferentes. Y luego tenemos este famoso grupo donde están alteradas la vía de señalización de las quinasas, que hablaremos en detalle de ellas, como son las Philadelphia-like. De tal manera que en este momento, pues de todo el panorama de la linfoblástica, quedan muy poquitos grupos sin clasificar. Y fijaros que la importancia de estar clasificando es por lo que veis aquí, porque cada una de estas entidades se asocia a un pronóstico muy diferente. En general, vamos a ver qué tipos de entidades tenemos. Por un lado, os decía al inicio, lo más importante, alteraciones numéricas de los cromosomas siguen siendo drivers. Alteraciones estructurales, que básicamente son translocaciones. Tenemos unas nuevas entidades ya reconocidas hoy en día por la OMS, como son el Philadelphia-like y la amplificación intracromosómica del cromosoma 21. Y, como os decía, pues un nuevo elenco de reordenamientos con otros genes nuevos que veremos a continuación con más detalle. ¿Por qué es importante clasificar? Por esto, básicamente. Porque unas son de buen pronóstico y otras son de mal pronóstico.
Entonces, desde el inicio vamos a tener un manejo mejor de los pacientes. Vamos a empezar con las translocaciones clásicas y como las vemos, reordenamientos de MLL o KMT2A, que se llama hoy en día. Podemos ver, como veis aquí, fácilmente por una citogenética. De hecho, la 411 es la más frecuente, pero también podemos verla fácilmente por FIS, reordenamiento de KMT2A. Es frecuente más en los niños y tiene un pico además de frecuencia en infantes por debajo del año. Por eso se cree que también tiene un componente hereditario. En cualquiera de los casos siempre está asociada a mal pronóstico. Y simplemente una curiosidad con respecto al mundo del MLL, que es que fijaros que esta es una translocación que puede aparecer en todas las edades, aunque como digo es más frecuente en infantes. Sabéis, de hecho, que aparece tanto en mieloblástica como en linfoblástica. O sea, parece que es ahí de una célula muy madura que puede ir hacia un linaje y otro. Pero la curiosidad está en que en la linfoblástica casi todos los partners son conocidos, cromosoma 4, 9, 11. Sin embargo, en la mieloblástica hay un montón de partners en cualquiera de las edades que no conocemos todavía. Por lo tanto, sigue siendo un campo de estudio muy amplio. Pasamos a la hiperploidía. Como sabéis, la hiperploidía es más de 50 cromosomas. Podemos verla por citogenética, aunque hay que decir que realmente crece muy mal. A diferencia de la charla que teníais ayer de mieloma, las trisomías y tetrasomías son de cromosomas pares. Se dice que especialmente si se presenta trisomía del 4, del 10 y del 17 es especialmente de mejor pronóstico. Aparte de citogenética, cuando hacemos el panel habitual de FIS, lo que podemos ver es que hay muchas señales para todas las ondas que estamos hibridando. Y aquí decir que, ojo, porque si tenemos tetrasomías de todas las ondas, tenemos que desconfiar de que lo que tengamos es una pseudo hipoploidía, es decir, que se haya endoduplicado el clon y aparentemente nos parezca una hiperploidía, pero que tengamos una hipoploidía. Y como digo, sobre todo es que se presenten 4 ondas siempre de todo, porque lo habitual en las hiperploidías es ver trisomías de las ondas. Y siguiendo con lo que nos puede engañar la hiperploidía, pues es habitual en la translocación 1221, ETV6-RUNX1, al igual que en la 922, que como evento secundario tengamos una hiperploidía. Por lo tanto, en el caso especialmente de 1221, tenemos que recurrir siempre a la FIS. Aquí tenemos la fusión. ¿Y por qué? Sobre todo porque la 1221 desde el punto de vista citogenético es críptica, es decir, no podemos verla. Por lo tanto, la única técnica en este caso es la FIS. Se describe mayoritariamente, es una entidad de niños, muy infrecuentemente, yo casi diría que yo creo que he visto 2 o 3 en adultos y de muy buen pronóstico, afortunadamente. Translocación 922, seguimos con las alteraciones recurrentes y clásicas. Podemos verla por citogenética, como vemos, una mieloide crónica. Es habitual también decir que suele ir acompañada de más alteraciones, así como la mieloide crónica solo tiene la 922. En la linfoblástica solemos ver más alteraciones acompañantes. Muy fácilmente la podemos ver por FIS, con una sonda de doble fusión. En este caso es muy infrecuente en niños y el pico lo tiene en los adultos. Y también decir, como todo cambia, que tradicionalmente era de mal pronóstico hasta la aparición de los inhibidores tirosinquinasa, como veremos en la segunda parte de la presentación, que tienen unas supervivencias hoy en día pues fantásticas. Es decir, esto ha cambiado radicalmente. Y también, pues gracias a las nuevas tecnologías, podemos decir que hay un perfil asociado a la 922, que se define como Ícaros Plus, que implica tener deleciones de los genes Ícaros, CDK
N2A y B, PAX5 y o sería alternativo PAR1 sin la implicación de ERG, que es la denominación del perfil Icarus Plus, que cuando se encuentra en la 922 es de mal pronóstico. Y esto se está incorporando a los protocolos que estamos realizando pues, en España. La translocación 1.19 no es la que os muestro aquí, pero se ve fácilmente por citogenética. Vemos la translocación del brazo P al 19, puede ser balanceada o no, pero decir que también hasta hace unos años no era de buen pronóstico porque no existían las terapias adecuadas y sobre todo el peligro de esta entidad es que tiene recaídas en el sistema nervioso central, pero con los nuevos tratamientos no se la considera de mal pronóstico, exceptuando, y digo exceptuando, la translocación 11-17, que implica igualmente a TCF3 en el cromosoma 19, pero se trasloca con HLF en el 17 y esta, que hoy se define como una nueva entidad, es de pronóstico muy, muy adverso. Podemos verlas también por FIS, por supuesto, y este ejemplo que os muestro, que es una translocación 17-19, fijaros que lo que veríamos por FIS es una amplificación de TCF3. Otra nueva entidad que se definió como provisional en la JU del 17, pero en las nuevas clasificaciones que comentaremos también más adelante, ya se ha instaurado como entidad propia. La amplificación intracromosoma del cromosoma 21 se puede ver por citogenética, la tenéis aquí, y se puede ver por FIS. ¿Cómo la vemos por FIS? Pues hay una definición concreta, que es que con la FIS de la 1221, lo que vamos a ver es más de 5 señales para RUNX1. Y habitualmente la forma en que se ven es como lo veis aquí en agregados. Es de pronóstico, de momento de pronóstico adverso, aunque con tratamientos intensivos en los niños, pues se la está clasificando de pronóstico intermedio. Y pasamos a las hipoploidías. Hipoploidías, pues igualmente fácil ver por citogenética convencional. Tenemos dos tipos de hipoploidías, 44 cromosomas o menos de 44 cromosomas, que estaríamos hablando de bajas hipoploidías, 39-32, o casi una haploidía. Evidentemente, cuanto más aguda sea esta hipoploidía, peor pronóstico. Y decir que por el perfil transcripcional, como veíamos al inicio, se pueden diferenciar estas dos entidades. En el caso de la hipoploidía, se ve que hay mucha asociación de mutaciones en P53, lo que le da peor pronóstico, por supuesto. Hasta aquí eran las más tradicionales y ahora entramos un poco en las nuevas entidades. Esta, posiblemente las Philadelphia-like, ya no son tan nuevas. Fue reconocida en la JU del 2017 y se mantiene en las nuevas clasificaciones e incluso matizan un poco una subdivisión dentro de la Philadelphia-like. Difícil de identificar, veremos cómo podemos hacerlo. Tiene un pico de edad entre niños, pero sobre todo en jóvenes adultos, lo que denominamos hayas, entre 21 y 39 años. Y sí que se sigue asociando con alto riesgo, mala respuesta a terapias convencionales y, por lo tanto, bueno, peores curvas de supervivencia. ¿Cómo la identificamos? Bueno, pues por un lado, recordar que son frecuentes, hasta un 50%, reordenamientos de CRLF2, reordenamientos de ABL, reordenamientos de JAK2, reordenamientos del receptor de la EPO y sin reordenamientos otras vías de señalización de quinasas en las que lo que aparecen son mutaciones, especialmente en la vía de JAK-STAT, son muy frecuentes, y
en otro tipo de quinasa, sobre todo como FLT3 y TIC2. Aún así, no todas las Philadelphia-like se identifican por reordenamientos, por desgracia, pero el inicio o el descubrimiento de esta entidad fue precisamente por expresión génica. Entonces se define porque presenta la misma expresión génica que la Filadelfia positiva sin presentar esta translocación. Por lo tanto, esta es otra técnica más que nos ayuda a identificar a esta entidad. Y como podéis ver, pues tiene curvas de supervivencia de muy mal pronóstico. Aquí de nuevo, tanto en niños como en adultos, fijaros dónde se sitúan a día de hoy todavía las curvas de supervivencia. Es muy importante su identificación y lo digo especialmente en niños porque ya han comenzado ensayos clínicos de tratamientos con inhibidores quinasa, sobre todo el de ruxolitinib. Ya se presentaron resultados este año en el AS. La esperanza, pues en adultos sobre todo, es que se pueden utilizar nuevos tratamientos como inoblina, posiblemente Carticels, y bueno, se están ensayando otro tipo de inhibidores para una entidad que a día de hoy sigue siendo de muy mal pronóstico. Y a partir de aquí os decía, bueno, pues la revolución de incorporar técnicas de RNA-seq, transcriptoma, citogenética, secuenciación, etcétera, etcétera, pues nos está descubriendo nuevas entidades y son las que vamos a ver un poco a continuación. Nuevos subtipos incorporados muy recientemente y reconocidos, algunos de ellos por la ICC, que no por la WHO, que este es otro gran problema que tenemos en este momento. La fenocopia, la like ETV6 RUNX1, o sea, like 1221, es una nueva entidad. Y es nueva entidad porque, como decimos de nuevo, presenta un perfil de expresión igual que la 1221, pero no tiene la translocación 1221. Mayoritariamente es translocación de ETV6 con toda otra serie de partners. Translocaciones de DUX y de ERG. Está reconocida también por las nuevas OMS. Estas translocaciones son unas translocaciones un tanto complejas. A veces DUX se transloca con IGH o también con ERG. En cualquier caso, presentan un inmunofenotipo característico con expresión de CD2 y CD371 y están asociadas a un pronóstico favorable. Translocaciones de MEF2D y ZNF384. La translocación de MEF2D se reordena con diferentes partners, aunque mayoritariamente lo hace con BCL9. También es verdad que tiene un fenotipo característico y es importante su identificación porque es una posible diana terapéutica. En el caso de ZNF384, pues de la misma manera. Tiene varias translocaciones con diferentes partners. Es verdad que tiene expresión inmunofenotípica de antígenos mieloides, por eso también se suele asociar a fenotipos mixtos. Suele estar también asociada frecuentemente con alteraciones de la vía de JAK y lo que es más importante, sobreexpresión de FLT3, por lo cual ya se han descrito algunos papers en los que se podrían utilizar inhibidores que se utilizan en otras patologías de FLT3 para esta entidad que de momento es de pronóstico intermedio malo. Translocaciones de NUT-M1, pues del mismo modo, es una entidad porque presenta una expresión diferencial, se transloca con diferentes partners y curiosamente esta sobreexpresión de NUT no se da ni tan siquiera en el linfocito B normal. Por lo tanto, bueno, sería fácil de identificar, pero por expresión o por translocación. Y de nuevo lo mismo. Siempre voy a decir, la importancia de la identificación es
porque hay una sobreexpresión de vías de señalización que pueden ser tratadas con dianas terapéuticas, como en este caso los inhibidores de meninas, porque implica mucha sobreexpresión de los genes de la vía de Hox. Bueno, hay una entidad que se ha puesto muy de moda además. Aquí pasamos a entidades que son definidas, que esto nunca había pasado antes, por mutaciones puntuales. Esto ya no son translocaciones, no sobreexpresión, es mutación puntual, para lo cual, desde luego, tiene mucha utilidad la secuenciación masiva. Y una de ellas, pues, es PAX5P80R. Es una entidad, como decimos todo el tiempo, porque presenta un perfil de expresión diferencial. Es decir, podemos identificarla fácilmente. En casi el 70% de los casos solo vamos a encontrar la mutación, pero hasta en un 40% de los casos esta mutación puntual se acompaña de mutación en el otro alelo. La otra mutación puede ser también puntual, pero puede ser un fringe hit, puede ser nonsense o puede ser una deleción. Como os decía, es entidad porque tiene un perfil de expresión diferencial y además también se asocian otro tipo de mutaciones muy frecuentes, como son la pérdida de CDK2N y mutaciones frecuentes en la vía de RAS y en la vía de CHAC. ¿Dónde se sitúa en pronóstico? Pues fijaros, de momento se da sobre todo en adultos, se sitúa en buen pronóstico. Y la segunda entidad, definida por mutación puntual, es la mutación en Ícaros N159Y. Y aquí quiero recordar y destacar que en Ícaros lo más conocido hasta ahora y lo más frecuente eran las deleciones de diferente tipo, de diferente tamaño, que se suelen asociar a alto riesgo, pero que no son drivers, sino que se encuentran en otro tipo, en otras entidades de linfoblástica. Sin embargo, esta entidad es una mutación puntual y, de nuevo decir, presenta un perfil de expresión diferente, lo que hace, una vez más, que todas estas vías de señalización que se expresan de forma diferente puedan ser atacadas con drogas o dianas, puedan ser dianas terapéuticas. De ahí la importancia de identificarlas. Y no nos quedamos aquí, sino que continuamente, yo creo que casi cada año, y sobre todo por la incorporación de todas las técnicas que tenemos, pues se van describiendo nuevas entidades, estas sí todavía no reconocidas por la WHO o por el ICC, como es el caso de mutaciones en IDH, que sabéis que estas las vemos en mieloblástica, pero tienen un perfil de expresión diferencial cuando se encuentran en linfoblástica, diferencial al resto. Y también han descrito nuevos subtipos como es la sobreexpresión de CDX2. ¿Por qué son importantes? Porque hasta ahora lo que se ha visto es que son de muy alto riesgo, pero como digo, no son entidades todavía reconocidas. Y por último, un poco también a lo que nos ha ayudado afortunadamente la incorporación de toda la tecnología y sobre todo, bueno, secuenciación masiva, tanto de DNA-seq como de RNA-seq, pues es también a caracterizar mucho mejor la heterogeneidad clonal de la linfoblástica, al igual que ocurre en otras patologías. Sabéis que es muy difícil que exista un solo clon, un solo hit, una sola alteración, suele haber varias. Y en la recaída se puede presentar alguno de los clones que conocíamos, ganar el nicho, o bien, como decíamos al inicio, puede venir simplemente de un progenitor anterior o adquirir mutaciones con el propio tratamiento. Y en este sentido, pues se están describiendo numerosos genes que sabemos que confieren resistencia a tratamientos que se utilizan, como son los glucocorticoides, análogos de purinas, etcétera, etcétera. En resumen, empezábamos diciendo que hay una gran heterogeneidad de nuevas entidades, cada vez más. Yo os decía que para mí, que me dedico al diagnóstico, la linfoblástica del niño es totalmente diferente o casi totalmente diferente a la linfoblástica del adulto,
Y como resumen lo podemos ver en estas clasificaciones. Fijaros, por ejemplo, que el like 1221 es de buen pronóstico en adultos, pero es de mal pronóstico en niños. PAS5P80R es de buen pronóstico en adultos, pronóstico intermedio en niños. Reordenamiento de métodos D es intermedio en adultos, mal pronóstico en niños. La hipoploidía es de muy mal pronóstico en adultos. Sobre todo, bueno, aquí hemos puesto el dintel de 35 años, pero es de pronóstico intermedio en niños. Reordenamientos de BCL2 y MIC prácticamente no existen en niños, es de adultos. Y luego sí que es verdad que hay un grupito, que son la de las quinasas y KMT2A, que son malos de momento en niños y en adultos. Las nuevas tecnologías y también un poco el avance en todos los campos, como os decía también al inicio, pues cada día nos presenta nuevas mutaciones que predisponen a la linfoblástica y se asocian además con determinados tipos de linfoblástica. Esto todavía, digamos que está un poco en pañales, pero cada día se desarrolla más, como por ejemplo las alteraciones que veis aquí se asocian más con el desarrollo, la predisposición a linfoblásticas hiperploides, mutaciones en GATA3 se han descrito en Philadelphia-like. Sabéis que P53, que además de forma constitucional puede ser el síndrome de Li-Fraumeni, pues implica un 20% de riesgo de tener una linfoblástica, y últimamente pues también se han descrito de lesiones en ETV6 y en PAS5 asociadas a predisposición. Por lo tanto, bueno, a mí no me gusta mucho dar conclusiones, yo creo que las conclusiones vienen por sí solas. Entre B y T tenemos ya más de 30 subtipos de leucemia aguda linfoblástica. Es muy importante su identificación para hacer una buena opción, un buen manejo clínico del paciente, y tenemos que utilizar pues muchas técnicas distintas para alcanzar esta finura, digamos, en la clasificación. Y bueno, cada vez vamos a saber más de las recaídas y podremos posiblemente, esperemos que podamos anticiparnos de ellas. Y con esto voy a cambiar un poco a la parte más práctica. Y aquí creo que tengo que hacer algo así como dejar de compartir. A ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, creo que me pongo en esta presentación. Detengo esta y comparto esta otra presentación. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues aquí un poco lo que os voy a hablar es a nivel práctico. Sobre todo porque, bueno, somos un grupo principalmente secuenciador. Y entonces esto pues un poco lo hemos llevado, en nuestro caso es verdad que estamos muy implicados en la linfoblástica y lo hemos llevado pues a este campo. Recordaros que desde el comienzo de la PCR o desde el comienzo del DNA, que hoy es su día, hemos pasado por muchísimas tecnologías, se ha ido avanzando, PCR cuantitativa, digital. Bueno, hoy estamos aquí en secuenciación de segunda y tercera generación, e incluso nos está ayudando mucho pues la secuenciación de single cell, de célula única. Y a nivel citogenético o citogenómico, pues hemos pasado desde los cromosomas pintado a raíz al optical genome mapping, que también pues lo estamos implantando. Les voy a contar un poco pues cómo es nuestra metodología de trabajo, cómo hacemos en NGS. Bueno, como sabéis, pues podríamos hacer secuenciación de todo el genoma, de todo el lisoma, ¿vale? Pero nos hemos decantado por hacer un panel de genes.
Sobre todo porque fijaros que en todo de todo el genoma tenemos muchas partes no codificantes. Si hacemos todo el exoma, nos estaríamos limitando a casi solo un 5% que nos puede interesar. Y si ya solo hablamos de exoma clínico, ¿no? Pero si hablamos de una patología en concreto, como por ejemplo la linfoblástica, pues lo que realmente nos interesa son unos cuantos genes, pues 100 genes, posiblemente no más. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos decantado por un panel de genes. El panel de genes, la secuenciación, digamos, la tecnología, puede ser de captura, puede ser de amplicones, también esa elección un poco. Y nosotros pues hemos decidido captura porque hemos visto que tiene muchos beneficios o muchas mejoras con respecto al amplicón. Y también se puede hacer pues un panel de diseño o se puede comprar un panel comercial. Y en nuestro caso pues también hemos hecho un panel de diseño. Entonces, ¿cuál es un poco el flujo de trabajo? Bueno, pues todos los datos que salen del secuenciador en un inicio pasan un control de calidad. Este es el primer control de calidad. A continuación, lo que hacemos, como sabéis, el DNA está fragmentado, evidentemente. Tenemos gran cantidad de lecturas de muchos pacientes en cada carrera. Entonces, lo primero que hay que hacer es un alineamiento de todas estas lecturas con un genoma de referencia. Y a continuación hacemos un demultiplexado, es decir, que todas estas muestras de cada paciente, una vez que han sido alineadas, las separamos porque podemos identificar las que son de cada paciente, porque estos fragmentos están marcados. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que pasamos es a hacer la llamada a las variantes. Y para ello, nuestro panel, como vamos a ver, no solo detecta mutaciones, también podemos ver copy number y también tenemos algunas translocaciones, aunque, bueno, yo os diré que no estamos muy contentos con las translocaciones. En el caso de las mutaciones, pues como es un panel propio, también utilizamos un pipeline propio. Para ello utilizamos para el alineamiento, para eliminar duplicados, los programas informáticos que veis aquí, que son habituales en casi todos los laboratorios. La anotación de variantes, la llamada de las variantes, la hacemos con ANOVA y VARSCAN. Y después tenemos otro pipeline que es para hacer el filtrado de variantes. Es decir, antes de ir a la interpretación, pues nos quitamos todo lo que son alteraciones que están en los exones, mayoritariamente también en splicing, las que no son sinónimas y también lo que consideramos polimorfismos. En algunos casos, esto nos pasa a todos, ¿no? Pues a veces una variante tenemos que visualizarla en el IGV, aparte de que nos la haya reportado el análisis que hacemos. Y como os decía, también tenemos en el panel, sirve para ver copy number variation. Y para ello lo que hacemos es una normalización de todas las lecturas, de toda la cobertura de las regiones que hemos decidido en las que queremos ver este cambio de este copy number. Lo que hacemos con esta normalización es tener casos normales de referencia y hacemos una representación del ratio en una base de logaritmo 2. Vamos a ver después algunos ejemplos de cómo se ven. Y como os decía, también tenemos algunos genes de fusión que se analizan con un programa de Illumina, que es el MANTA, y bueno, se verían como veis aquí representada, por ejemplo, una 922. Y lo que os quería decir es que, bueno, no estamos muy contentos en nuestro caso, en nuestro panel, porque incorporar genes de fusión se come muchas lecturas del panel y esto hace que nos baje la cobertura para las mutaciones, entonces que tengan menos sensibilidad. Bueno, pues una vez que hemos aplicado todos estos programas informáticos para la llamada de variantes y para el primer filtrado, lo que tenemos al final pues es la anotación de variantes. Nosotros las tenemos en el paso final de interpretación
en un Excel de este tipo, donde tenemos las variantes candidatas a ser patogénicas o a tener que reportar en un informe. Y los datos que tenemos pues son cómo se llama el gen, el cromosoma, es decir, dónde se localiza la variante, cuál es la base de referencia, la base alterada, lecturas de calidad, es decir, la calidad de la secuencia, por supuesto la BAF, la función, importantísimo es el nombre del transcrito y luego, bueno, pues alguna otra información como si ha sido descrita pues en COSMIC y, bueno, si ha sido descrita como polimorfismo o en clean variant, etcétera. Y por supuesto, bueno, también scores que vamos a ver ahora. Una vez que tenemos toda esta información, pues llega la última parte, digamos, ¿no? Que sería la interpretación de todas estas posibles variantes. Aquí todavía tenemos que volver a ver, para que no haya errores, que hemos tenido una buena cobertura de la variante. Tener en cuenta si habíamos trabajado con captura o con amplicones, porque como veis las coberturas que hace captura y amplicón son muy diferentes. Tenemos que tener en cuenta los errores típicos de secuenciación, pues entre las dos ondas que cubren siempre hay errores. Que no se haya leído solo en un sentido, es decir, siempre tiene que ser leída en los dos sentidos, o tener en cuenta dónde acaba la sonda porque siempre da errores de secuenciación donde acaba la cobertura. Pero una vez que hemos, digamos que visto que no tenemos estos errores de técnica, pasaríamos a lo que es la interpretación. Y nosotros, bueno, pues nos guiamos por guías específicas para cada patología. Algunas, por ejemplo, en mielodisplásicos se han elaborado aquí en los propios grupos cooperativos. Si la variante que encontramos ha sido descrita en alguna de las bases que podemos consultar, pues la interpretación es fácil, porque está descrita. El problema viene cuando nos encontramos, y no es infrecuente, variantes que todavía no han sido descritas en la literatura. Y entonces aquí, bueno, pues tenemos que recurrir a una serie de predictores en sílico. Y bueno, pues esto ya queda un poco a la interpretación y bueno, hacer un informe, como digo yo, coherente, indicando la validez o no de esa patogenidad. Yo os pongo aquí un programa que me gusta mucho y que utilizo mucho, que es Barsome. Es un programa parcialmente gratuito, y digo parcialmente gratuito porque te deja hacer unas cuantas consultas cada día, y ya si haces muchas, pues sería de pago. Pero este programa un poco aúna todo lo que os he contado, porque es reciente este programa, que antes hacíamos muy manualmente. Es decir, él hace la clasificación según la ACMG, utiliza más de 20 predictores en sílico, te conecta pues con CleanVaria, si ha sido descrito o no, te conecta con todas las publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí este es un gran programa y por eso, bueno, pues os lo muestro aquí. Y ya la última parte sería hacer un informe, y este es un poco nuestro modelo de informe. Como siempre, pues tienen que aparecer todos los datos del paciente, de la muestra, fecha, tipo de muestra, por qué se solicita. Nosotros hacemos pues digamos que reportamos dos tipos de variantes, las que realmente son relevantes clínicamente, sobre todo porque han sido claramente descritas como patogénicas y se encuentran en una BAF significativa. Y como os decía, esas otras variantes que a veces son de significado incierto o pueden ser polimorfismos, pues también los describimos como otras variantes. Todo esto lo explicamos en el informe con enlaces a publicaciones o a guías. Y bueno, la última parte que es obligatoria también es describir toda la metodología que se ha utilizado con las limitaciones que tiene. La NGS, como sabéis, pues se puede utilizar no solo para el DNA, se puede utilizar para el RNA. El proceso es parecido, es decir,
igualmente es un alineamiento, una normalización de las lecturas y bueno, la expresión diferencial hay otro tipo de programas. Y aquí deciros también la NGS se está utilizando y veréis después que es obligatoria en algunos protocolos que tenemos ahora para la enfermedad mínima residual, que tradicionalmente se utiliza citometría de flujo y tiene una buena sensibilidad, hasta 10 a la menos 6, esto no hay duda, pero nos estamos encontrando en algunos casos o en algunas entidades, y os voy a decir en qué en concreto, en la que la citometría pues no es útil. Por ejemplo, la translocación 922, sabemos que hay, y esto está reconocido por la ICC de este año, hay dos tipos de Filadelfia positivos. Aquellos donde el transcripto 922 solo se encuentra en el linfocito, pero hay otros casos en los que se encuentra en otro tipo de células, como es en gránulos, en monocitos, etc. En ese caso, la citometría no es capaz de detectar la mínima residual, porque solo ve el linfocito. Y con los tratamientos puede desaparecer la 922 del linfocito, pero todavía mantenerse en las otras líneas celulares. Y por lo tanto, en estos casos, la mínima residual medida por NGS pues sería más efectiva. Como conclusiones de la utilización de la NGS diremos que, como sombra, efectivamente no está estandarizada. Cada uno utilizamos nuestro panel o nuestra forma de analizar. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las variantes, porque esto nos está pasando continuamente, que una variante que hasta ahora no era conocida y podemos dar de significado incierto dentro de unos años, ha sido reportada y por estudios funcionales se demuestra que es maligna, por lo tanto, si antes era de significado incierto, ahora puede ser claramente maligna. Hay que estar siempre buscando estas variantes en la literatura. Siempre tenemos el problema de reportar bajas o no, que nos aparezcan variantes ahora germinales. Desde luego, bueno, pues no es tampoco una tecnología rápida y bueno, hay que tener mucho cuidado, como os decía, con los fallos de la propia técnica. ¿En qué es bueno? Pues desde luego que es capaz de analizar todo tipo de alteraciones, como hemos visto. Es decir, podemos ver mutaciones. Si analizamos RNA, pues podemos ver expresión. Podemos ver, por supuesto, también translocaciones cromosómicas. Y por lo tanto nos va a describir, como decíamos en la primera parte, muchas más entidades que las técnicas tradicionales. Y al final, pues todo esto va a redundar en poder hacer un mejor pronóstico y un mejor manejo del paciente. ¿En qué nos está ayudando a nosotros y en nuestros protocolos la incorporación de la NGS? Pues os lo pongo un poco aquí. Vamos a verlo. Las nuevas clasificaciones incorporan gran parte de este elenco de nuevas entidades que han sido descritas en los últimos años y algunas de ellas, veíamos antes, mutaciones puntuales, solo se pueden ver incorporando la NGS. Dado que tenemos un elenco más grande de fármacos, podemos buscar determinadas mutaciones para dirigir la terapia. Luego, a nivel más de investigación y de conocimiento, pues nos va a ayudar a conocer mejor toda la heterogeneidad de la recaída de los pacientes y nosotros estamos también trabajando en esto. Y, por supuesto, de nuevo, puede aplicarse al RNA y, como vemos, hay entidades que solo se pueden identificar por expresión génica. Fijaros que en las guías del NCCN de este año se recomienda utilizar la NGS en la leucemia aguda linfoblástica. Y os decía, por primera vez en la historia tenemos dos clasificaciones oficiales. No sabemos muy bien cuál seguir, pero bueno, fijaros que la NGS aplicada para copy number variation sería importante para ver hipoploidías, sobre todo, que estas se nos escapan bastante en citogenética.
podemos ver la amplificación del cromosoma 21. Con DNA-seq, desde luego, podemos ver un tipo de las Philadelphia-like y, como os decía, en la clasificación anterior solo teníamos un tipo de Philadelphia-like. Ahora ya diferenciamos las que tienen reordenamientos de ABL y las que tienen activación de la vía, ya que está con mutaciones en esta vía. Es la única forma de ver las dos nuevas entidades definidas por mutación puntual de Ícaros y de Pax. El ICC pone una entidad provisional que de nuevo es una mutación puntual en CEP2 y luego la aplicación de la NGS con RNA-seq es la única manera de ver entidades provisionales en el ICC no reconocidas por la WHO, de estos like ETV6-RUS1 o estos reordenamientos también like KMT2A o like ZNF384. Entonces, bueno, para la clasificación, desde luego, secuenciación de DNA-seq y de RNA-seq se nos hace casi imprescindibles. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto. Es una entidad provisional que no es la mutación, sino alteraciones de PAX5. Y al inicio, en PAX5 podemos tener translocaciones. Estas son alteraciones. Podemos tener otras mutaciones que no sean PAX80. Esa es una entidad por sí. Estos son grupos de alteraciones. Pero hay una de ellas que es una amplificación intragénica de PAX5, que es la que vemos representada aquí. ¿Y por qué es importante no perder estas entidades? Pues fijaros, si vamos aquí a las curvas de supervivencia, las alteraciones de PAX5 se sitúan en mal pronóstico y, como habíamos explicado anteriormente, la mutación puntual de PAX5 P80R sería de buen pronóstico. Por lo tanto, si no estamos haciendo NGS a este nivel, pues estamos perdiendo, bueno, algunas clasificaciones o algunas entidades que no serían de buen pronóstico. Y hasta aquí un poco lo que sería utilizar NGS para clasificación. Os decía que cada vez son más importantes los copy number variation. Y este es un trabajo que hicieron hace pocos años el grupo de la UCAL en niños y el grupo del BFM, donde demostraron que determinadas pérdidas de genes eran importantes para modificar el pronóstico de la linfoblástica, al igual que Ícaros Plus, Ícaros E y el perfil Ícaros Plus. ¿Y qué ha ocurrido con este trabajo? Con esta demostración de pronóstico. Como os decía, esta era una charla práctica. Este es el protocolo que tenemos ahora mismo en Europa, y digo en Europa porque es de varios países. En España se acaba de comenzar este año. Se han incorporado algunos hospitales, decirlo, no todos todavía. Y fijaros que lo que ocurre, a diferencia de todos los protocolos que ha habido hasta ahora, es que en el momento del diagnóstico, el riesgo de la clasificación, y hablo de niños, se va a hacer en función de genética de alto riesgo, que son KMT2A, casi haploides o baja hipoploidía, amplificación del cromosoma 21. Y después es muy importante encontrar estas translocaciones, es decir, fusiones de ABL1, ABL2, PDGFR beta, porque se van a tratar de forma diferente, con terapia dirigida. Esta es la primera clasificación, pero a día más 30, en la primera medida de la mínima residual, hay una segunda reclasificación del paciente. Y en este momento se va a tener en cuenta no solo la mínima residual, sino esto que os decía de copy number alteration, que son todas las deleciones que veis aquí. Es
CIR, Ícaros, TDK2A, bueno, todos estos genes se van a tener en cuenta en este momento para reclasificar de nuevo el riesgo del paciente. Así que, bueno, pues fijaros qué importancia ha adquirido el número de copias de los genes. Y también decir que en este protocolo, como os había dicho anteriormente, es obligatorio medir la mínima residual por NGS. Y para ello sabéis que, bueno, que hay plataformas como es Clonosec, que ya, bueno, que han sido aceptadas y que de hecho tienen controles de calidad. Uy. Vale. Disculpad porque se me había quedado un poco parada la presentación. Y este es el protocolo que tenemos en adultos, en el que participamos en Salamanca. Es un protocolo para linfoblásticas no Filadelfia positivas, mayores de 18 años. Bueno, pues al igual que niños, hacemos una primera clasificación de riesgo. De inicio, los pacientes. Teresa, te hemos perdido un momento. Teresa, ¿me escuchas? Teresa, sí, se nos paró un momento. Teresa, ¿me escuchas? Teresa, ¿me escuchas? Voy a dejar de compartir. En este momento ahora sí te escuchamos. Es que justo con Pero la última diapositiva te perdimos. Vale, lo intento de nuevo. Vale, sí. A ver. Estaba en este protocolo, ¿lo veis? No todavía. Ahora parece que no todavía. Justo ibas a explicarnos el protocolo en adultos. Vale. ¿Y se ve? No, no todavía. Bueno, no sé muy bien qué puedo hacer. Bueno, no, tranquila. A ver. Tal vez detener la presentación y volverla a compartir. Vale. Pues hago eso. A ver si puedo. Vale. Aquí. Detengo. Ok. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, menos mal. Bueno, pues, os había contado el nuevo protocolo que tenemos en niños, donde se incorporaban pues estos copy number variation, que son importantes para tomar decisiones, y este es el protocolo de adultos mayores de 18 años, en el que nosotros pues participamos en hacer los estudios genéticos junto con Barcelona, la FE y el 12 de octubre, con otros 3 hospitales. Entonces las muestras están centralizadas. Y os decía que se hace el estudio genético al diagnóstico. Ahora os voy a contar cuáles son las alteraciones genéticas de alto riesgo. Todos los pacientes, bueno, son Filadelfia negativos. Todos los pacientes sí que tienen el mismo tratamiento inicial hasta el día más 30. Y en el día más 30, en función de la mínima residual y de la genética,
se toma la decisión de si el paciente va a trasplante o no. Hasta ahora, todos los protocolos lo único que tenían en cuenta era la mínima residual. Si la mínima residual era negativa, se consideraban que era de un buen pronóstico, se seguían con bloques de consolidación. Pero en este nuevo protocolo, aunque la mínima residual sea negativa, si tienen factores genéticos, que ahora vamos a ver cuáles de alto riesgo, el paciente va a trasplante. Y estos son los factores que clasifican el alto riesgo, que es reordenamiento de KMT2A, la baja hipoploidía en mayores de 35 años, o sea, menos de 40 cromosomas mayores de 35, doble evento en P53, es decir, tiene que haber deleción y mutación simultáneamente, o también doble evento con la deleción de Ícaros y concomitante deleción de CDKN2A y B. Es decir, en este caso, aunque la mínima residual sea negativa a día más 30, el paciente va a trasplante. Y os decía también que este es el protocolo que tenemos para Filadelfias negativos y ahora en mayo comenzamos con el Filadelfia positivo. Y os lo había dicho en la presentación anterior, el Filadelfia positivo va a seguir un protocolo establecido y se va a considerar de alto riesgo que van a ir a trasplante si presentan el perfil de Ícaros Plus, como se ha demostrado, bueno, pues en otros trabajos, tanto en adultos como en niños. Y este protocolo, bueno, pues lo vamos a comenzar ahora en mayo. Deciros también que, bueno, lo habíamos visto anteriormente, la importancia que tiene la ENGS para definir la genética de las recaídas. Sabemos que las recaídas tempranas o tardías tienen un perfil diferencial de mutaciones. Y también, por ejemplo, que sabéis que la resistencia a blina, que suele aparecer en casi todos los pacientes al final, en algunos casos pues también está como dirigida por mutaciones concretas en CD19. Os voy a enseñar, para acabar, algunos casos particulares de los que hacemos. Este, bueno, es nuestro panel que fue publicado por Adrián. Bueno, un chico que hizo aquí la tesis, ahora ya es doctor. Y este es un caso en el que, por ejemplo, pues fijaros, no habíamos tenido mitosis y sí que vimos la amplificación, la intracromosoma del cromosoma 21. Aquí lo veis por NGS, como os decía, es la representación logarítmica y vemos perfectamente cómo todas las lecturas se sitúan por encima de lo que era normal y también la habíamos visto por FIS. Aquí tenéis, como os comentaba en la charla anterior, cómo es el patrón. Más de 5 señales y habitualmente se encuentran agrupadas. Otro ejemplo, que este sí que no lo podemos ver por otras técnicas, ¿no? Era una 922 positiva, pero como sabéis, os decía ahora, pues Ícaros Plus va a ser de mal pronóstico. En este caso veíamos, como veis aquí, la deleción de Ícaros. La deleción en concreto de los exones 2 a 7, que es lo que se denomina Ícaros 1,6. Estamos trabajando también con el perfil mutacional y de CNVs en recaídas. Y fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, alta frecuencia de mutaciones, lógicamente, en ABL, en las recaídas de Filadelfias positivos. En el caso de Filadelfias like, sobre todo lo que vemos es el perfil Ícaros Plus. Y luego, curiosamente, en los que hemos clasificado como biothers, porque no hemos llegado a identificar totalmente la entidad, es decir, siguen siendo biothers, pues hemos encontrado que tenemos dos perfiles. Por un lado, Ícaros Plus y por otro, mutaciones en la vía de RAS. Y parece que estas dos vías son excluyentes. O sea, los que tienen estas mutaciones no tienen el perfil Ícaros Plus. Estos son datos muy preliminares de una predoc
que tenemos ahora mismo pues trabajando en este campo. Y simplemente por enseñaros un poquito los datos preliminares de PTEMA, como os decía, estamos haciendo el panel de mutaciones y otro grupo hace SNPs Arrays. Y bueno, por un lado, estamos identificando pues muchísimos más Philadelphia-like. Ya tenemos, perdón, ya tenemos, pues hemos encontrado entidades que son mutaciones puntuales. Bueno, y hipoploidías, por supuesto, las identificamos mucho mejor. Pero bueno, todavía tenemos aquí unos cuantos bioder. Y fijaros, por ejemplo, que este perfil de Icaros Plus pues es muy típico en las Philadelphia-like, pero luego tenemos aquí unas bioder que también tienen este perfil. Tenemos mutaciones de P53, sobre todo asociadas a las hipoploidías. Y bueno, lo que os quería decir es que la vía de las mutaciones aquí de RAS, de JAK, se encuentran también en la Philadelphia-like con este perfil de CNVs, y creemos que en estas bioder, pues con la tecnología que estamos utilizando, que es el panel de expresión solo de un grupo de genes, pues se nos están escapando algunas Philadelphia-like, por lo que pues vamos a incorporar otras tecnologías como sea posiblemente pues RNA-seq de todo el genoma y no un panel de genes. Por supuesto que todo esto lo estamos integrando, como sabéis, en la plataforma Harmony, pues un poco, bueno, para avanzar más en la medicina de precisión. Yo creo que, bueno, con esto acabo porque creo que me he hecho como muy larga. La NGS nos está ayudando a clasificar mejor y a nivel práctico, o sea, es lo que estamos haciendo, a guiar un poco pues la elección de la terapia y en cualquier caso, bueno, pues a optimizar el manejo del paciente con leucemia aguda linfoblástica. Y nada más, yo creo que con esto ya es suficiente por hoy. No sé si, bueno, dejo de compartir. No, sí, muchísimas gracias. Estupenda presentación. Les pido a todos que por favor sus preguntas las hagan a través del chat. Sí, justo ayer le preguntaron a Norma y Norma nos dijo que bueno, que eso te lo hiciéramos a ti, que es la pregunta que si nos contabas algo acerca del Optical Genome Mapping. Sí, bueno, a ver, os puedo contar que yo estoy muy emocionada como citogenetista porque sabéis que esto es casi, o sea, la citogenética a la máxima resolución, ¿no? Os puedo contar menos a nivel práctico porque simplemente hemos hecho un primer training. Sí que es verdad que la muestra es la parte más clave. Necesitas muestra de, si no es de célula en fresco, sí que te dan como congelar en fresco la muestra, pero necesitas muy buena calidad de DNA, porque tienen que ser moléculas muy largas de DNA, porque lo que haces es marcar con una enzima unas regiones que se repiten cada 17 pares de bases en la molécula de DNA. Entonces, se marca con un fluorocromo y Bionano pasa, vamos a ver, pasa esta imagen del fluorocromo, para él es como un código de barras, y ellos han secuenciado muchos genomas y genomas normales, es decir, ellos tienen el genoma de referencia con con estos fluorocromos al final, porque emiten luz, es simplemente, es poner una marca de color cada 17 pares de bases. Básicamente es eso. Y eso lo que genera es como un código de barras del genoma. Ellos tienen como lo mismo que hacemos para NGS, comparar con un genoma de referencia. Ellos han secuenciado un montón de genomas y saben cómo es el código de barras. Entonces, si tu genoma no se ajusta a este código de barras,
pues puedes saber por qué es. Porque hay una deleción, porque hay una amplificación, porque hay una translocación, porque al final lees todo el genoma, ¿vale? Y lo comparas. Entonces te dice, este trozo de genoma es del cromosoma 8 y es MIC, ¿vale? Y el otro trocito que tienes en esto que es diferente con el genoma de referencia es el cromosoma 14 y es IGH. Entonces ves perfectamente la translocación. Y bueno, pues sabéis que en citogenética podemos no tener metafases, puede no tener una gran resolución, amplificaciones y deleciones no las vemos de ninguna manera. Y bueno, el optical mapping sí que ve todo esto. Entonces, especialmente, bueno, es mi visión para la linfoblástica, pues vamos, va a ser yo creo que va a ser, vamos, muy bueno. Pero bueno, os contaré en otra charla cómo nos va. Pues, A ver pues cómo te nos va vemos con entonces ella. el próximo año para que nos cuentes esos Claro, resultados. sí, pero eso, que acabamos de empezar. O sea que sí que es verdad que ya te digo que la preparación de la muestra es muy manual y yo creo que esto tendrá que mejorarlo también. Ya. No, Pero pues bueno, estamos con mucha expectativa, así que ya desde ya te comprometemos, ¿eh? ya, Para ya. el próximo año, ¿eh? Pues aquí Bueno, tenemos una pregunta. Te dicen en cuanto a la amplificación del 21, sí. ¿se ha observado alguna relación, proporción niño-niña? Buena pregunta, porque a veces sí que hay estas frecuencias. Que yo sepa, no. O sea, que yo sepa, no se ha visto diferencia en cuanto al sexo. Pero no sé si es desconocimiento mío, ¿eh? Yo, vamos, no lo he visto documentado en ningún caso. No. Ok. Sí que hay por edad, es decir, sí que es de niños, Ujú, no infantes, no bebés, pero ujú. por el sexo, no. Ok. Ahora, por ejemplo, en nuestros países que no tenemos separador Mm. celular y con respecto, claro, volvemos a la primera parte de tu charla con respecto a la FISH. ¿Cuál es tu punto de corte en las ondas de FISH? Puesto que tenemos, claro, al trabajar con la muestra de médula con Sí, fecha. nosotros trabajamos con médula completa, ¿eh? En este caso no hacemos separación, Ujú, es médula completa. ujú. A ver, Ah, yo los cutoff en la FIS los pongo en función del tipo de sonda también. Y te digo ujú, por qué. ujú, Porque no es lo mismo una sonda donde tengas que ver una deleción que tienes que poner un cutoff alto. Yo ahí de 10, 15 no bajaría casi, ok, que una sonda de separación. Y ujú, luego lo tienes que correlacionar con la infiltración que sabes que tiene la muestra. Y esto es especialmente importante, fíjate, en la linfoblástica. Porque en la mieloblástica sabemos que vamos a tener más de un 20%, bueno, lo habitual es tener un 70, un 80% de blastos. Pero es ujú. verdad que a veces en la linfoblástica no tenemos estos porcentajes tan altos. Incluso te diría más, hay muchas veces en las que tenemos que analizar sangre periférica, porque la médula está empaquetada y no se puede analizar. Entonces debemos de conocer cuántos blastos tiene nuestra médula, ¿vale? Y en función de eso un poco ir ajustando. Entonces, dependiendo de la sonda, yo me atrevería a por encima del 10%, 11, 12%, darlo como positivo, pero contextualizarlo, ¿eh? Contextualizarlo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, pues no sé si lo estés viendo en el chat, pero hay mucha gente que te agradece, que te felicita, excelente ponencia, excelente posición, o sea, toda una serie
de saludos, muy interesante, etcétera. O sea, realmente que sepas que te mandan montones de mensajes de agradecimiento. Ahora viene otra pregunta. ¿Es NGS para mieloma aguda? Para mieloide aguda. ¿Es importante incluir estudio de alteraciones del número de copias? Sí, no, es muy buena la pregunta. A día de hoy todavía no. En la mieloblástica no. En la mieloblástica son más importantes mutaciones, sobre todo mutaciones, porque yo volvería a lo mismo. Las translocaciones las podemos ver por otra tecnología y es más rápida además, pero sabemos que la cantidad de mutaciones que se han incorporado en las nuevas clasificaciones, recordad, mieloblástica con cambios relacionados con la displasia, nos define ahora mismo ya un grupo de 8 genes que hay que hacer sí o sí. Entonces, NGS para mutaciones. Copy number, de momento mieloblástica no. Ok. Ahora, también preguntaban, pero esto me llega por el teléfono, que con respecto a la secuenciación, ¿cuántas lecturas se deben considerar como válidas? Pues también muy bueno. Estamos hablando de cáncer, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos como media 600. Una cobertura de 600 mínimo deberíamos de tener. Para alcanzar, pues eso, o sea, VABs de un 5%. Perfecto. A ver si hay algo más por el teléfono. Sigo leyendo. Por el chat te siguen agradeciendo y felicitando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, por ahora siguen los saludos, pero así que no, más bien quiero agradecerte mucho que para ti ya es el día 26, Sí, así sí. que más bien ya para ti se acabó el día del ADN y pues la verdad es que en esto veo que no, que siguen haciendo preguntas de otras cosas, y les aviso a todos, las presentaciones van a estar todas grabadas en YouTube, incluso les invito a ver el ciclo de webinar del año pasado. Ahora, por ejemplo, Teresa mencionó el proyecto Harmony, tuvimos a Jesús María Hernández el año pasado hablando de ese proyecto. Así que, por favor, vean todas las presentaciones de los webinars del año pasado y de este año en el YouTube.